Continuamos aquí en Torremolinos en abierto en el restaurante La Cañada y con este mes de septiembre que ocurre en muchas ocasiones. Bueno, pues que queremos llegar a todos y puede ser que comiencen los cimientos de la ansiedad. Para hablar de este tema hoy me acompaña como cada martes nuestra psicoanalista, ella es Laura López. Bienvenida, Laura. Hola Marina, ¿cómo estás? Muy alegre de verte también. Hombre, nosotros los martes siempre contamos contigo Claro. y tú sabes que a mí una charlita que me encanta y de la que aprendo mucho. Muy Y además bien. el tema que traemos hoy tiene miga, ¿eh? Tiene miga. Sí. Como decía, la ansiedad puede aparecer, ¿no?, en cualquier época del año, pero en este mes en el que comienza la rutina, puede ser que, como decía, empiecen ya esos cimientos, es decir, queréis llegar a todo y que dentro de un tiempo aparezca la ansiedad. Claro, es que es interesante cómo lo planteas porque tenemos que hacer una diferencia. Podemos hablar de la angustia, que es un afecto, digamos, una señal de que hay un peligro, como ocurre, por ejemplo, con el miedo, que hay un peligro exterior y hay una serie de reacciones que te hacen o huir o paralizarte para responder ante ese peligro exterior. Pero luego ya la angustia, que hablamos angustia como base, como deseo, ¿no?, en el que uno está implicado en algo. Y claro, cuando tienes una entrevista, cuando vas a hacer algo nuevo, cuando hay algo que te implica, uno tiene siempre esa cierta destemplanza, ¿no?, ese estado de un poco de alerta, ¿no?, porque tu deseo está implicado, pero otra cosa ya es padecer de angustia, que es otra cosa, que la angustia tiene que ver con esa situación en la que aparecen síntomas corporales donde puede haber taquicardia, sudoración, vértigo, mareo, sensación de ahogo, palpitaciones, y son una serie de sintomatología que es que tu cuerpo está escenificando un peligro que, ojo, es un peligro interno. Y claro, cuando hablas de ansiedad, de querer uno llegar a todo, es que claro, ahí está la cuestión. El yo, a veces el yo es un poco inmaduro, ¿no?, en algunas personas, nos incluimos todos, ¿no? Y claro, por eso es importante establecer un lugar donde uno poder elaborar algunos conflictos que le vienen en situaciones y que le conviene solucionar, porque si no lo soluciona uno a través de esa elaboración simbólica que son las palabras, a veces uno lo hace con el cuerpo. Y a todo no se puede llegar, no se puede. Hay que elegir, hay que tomar unas prioridades, hay que priorizar y hay que tolerar la incertidumbre. Porque claro, a veces la ansiedad también está muy relacionada, ¿no?, porque también lo diferenciamos con la angustia. La ansiedad es más psíquica y es como, incluso hay gente que cree que es una forma de ser, pero no es una forma de ser, ojo, esto hay que señalarlo. Es una forma de estar y de reaccionar ante los propios deseos y ante la realidad. Porque tenemos que tener en cuenta, llega septiembre, ¿vale? Va a haber cambios, va a haber situaciones, tiene que haber unos horarios. Ya eso se ordena en tu vida, es decir, ya hay una agenda y ya hay un horario para cada cosa. Pero hay veces que hay personas que se anticipan en su mente, ¿no?, fantasean, incluso evitan ciertas situaciones porque les genera cierto displacer, incluso evitan las situaciones, están todo el día pensando y anticipándose a cosas que tienen que hacer y al final acaban agotados, porque la realidad se va viviendo conforme va viniendo y anticiparse habla de esa situación de no tolerar la incertidumbre. Y para vivir uno no puede controlar todo lo que le pasa, incluso las cosas salen mejor cuando uno no las controla, porque dejarse llevar conlleva tener en cuenta la realidad, porque no son las cosas como tú las piensas, jamás van a ser como tú las piensas. Está la realidad, están los otros, está esa incertidumbre, nunca va a pasar como tú lo piensas. Entonces, estar preparado para la vida no es anticiparse es fantasear, incluso ponerte en un lado masoquista, ¿no?, que tiene que ver con esa inmadurez del yo, ¿no?, esa incapacidad de entrar en el mundo, de dejarse llevar. Porque problemas siempre hay, problemas va a haber, dificultades, ¿no? Sabemos que el mundo no es color de rosa, ¿no?, y que siempre va a haber obstáculos y situaciones difíciles. Pero claro, ser capaces de poder adaptarnos a todo tiene que ver con estar sujetos a la realidad y no huir, que muchas veces huimos de la fantasía, ¿no? Y hay que huir de la fantasía, ¿no? En ese caso lo he comentado, hay que huir de la fantasía y sujetarse a la realidad, porque estamos rodeados de personas que no necesitamos, que hay cosas que hay que hablar, que hay que elaborar, que si necesitamos algo hay otras personas, ¿no? No quedarse secuestrado en el interior, que al fin y al cabo
te produce y te genera un mayor bucle de ansiedad, porque está uno encerrado en sí mismo y aparecen una serie de sintomatologías. ¿Ansiedad, angustia puede estar relacionado también con los miedos, de a qué le tenemos miedo? Sí, claro, lo que pasa es que es un miedo irracional, porque uno tiene una situación en su vida, ya digo, problemas, situaciones difíciles, ¿no? Antes hablaba con una persona una amiga que me había llamado por teléfono, que estaba pasando una situación difícil, y claro, hay situaciones que son difíciles para ti, que te impactan, pero claro, una cosa es cómo uno reacciona ante ellas, porque hay personas que reaccionan con síntomas físicos, que se quedan paralizados, inhibidos, no pueden reaccionar ante eso que les desborda, porque a veces es una cuestión de cantidad, de cierto quantum de energía que no pueden manejar y aparecen los síntomas, las parálisis, las inhibiciones, ¿no? Entonces, en la vida, estar preparado es cuidar de nuestra salud mental, ¿no? Y el psicoanálisis lo que te ayuda es a que tú tengas un espacio para elaborar, para poner en palabra esos conflictos psíquicos que te acontecen frente a las situaciones, frente a pasos vitales, porque al fin y al cabo la angustia tiene que ver con ese paso en el que uno no sé si llamar de se deshace, ¿no? Es como que uno se desprende de esa figura que le protege, que le cuida, ¿no? Que es esa posición infantil en la que luego vamos al mundo y a veces también quien padece de ansiedad habla de esa desprotección, de esa situación en la que se siente como que no tiene ningún sostén, ningún bastón en su vida, ¿no? Y es por esa situación de inmadurez donde no puede soportar la incertidumbre, donde aún está pegado a ese lugar infantil que le cuesta gestionar sus propios deseos, porque al fin y al cabo huimos de nuestros propios deseos, de cosas que nos pasan en la realidad y que se van a disparar en nosotros, deseos hostiles, deseos que no toleramos en nosotros, esa dificultad de reacción donde no podemos acoplar la realidad a nuestros deseos, a nuestra moral, y ahí va a haber reacciones que incluso a veces nos podemos dejar llevar por el ímpetu del momento, por una reacción desmedida que no son muy aconsejables, ¿no? Porque claro, las reacciones conlleva también una madurez, no podemos decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Y eso conlleva esa situación en la que uno es como si huyera despavorido de sí mismo, no puede manejar ciertas situaciones porque hay una dificultad en manejar a sí mismo, ¿no? ¿Se puede ver o podemos intuir cuándo puede llegar esa angustia o esa ansiedad? Bueno, ya hay como síntomas en el cuerpo, ¿no? Y también la persona habla, ¿no? de esas situaciones donde a veces es una espera angustiante, ¿no? Donde siempre uno, cuando está feliz, cuando está bien, dice, uy, algo malo va a pasar, ¿no? Eso es verdad. Ahí se habla siempre un poco de esa tendencia a no poder manejar la incertidumbre, a la dificultad de relacionarse consigo mismo, ¿no? Es decir, elaborar con palabras cosas que no puede ver de sí mismo y que a veces se elaboran en el cuerpo. También esa preocupación constante, por ejemplo, por la salud de los familiares, ¿no? Ahí ya vemos ese pesimismo, no es un ser, ya digo, insisto, no es un ser, no es que seamos pesimistas y a veces normalizamos cosas que no son normales y que hablan de esa situación donde uno está más posicionado en esa reacción más angustiosa ante la realidad. Hay una dificultad de elaborar situaciones vitales de tu vida. A veces en situaciones vitales como un casamiento, un cambio vital en la vida, ¿no? A veces se ve esas reacciones desmedidas, que es como si fuera un niño que reaccionara de manera desproporcionada, no tiene una respuesta, digamos, adecuada a ciertas situaciones, porque habla de eso, eso ya estaba en germen en uno y ante cada situación uno puede reaccionar de esa manera. Por eso es importante cuidar la salud mental, que no quiere decir que uno no esté enfermo, sino que ante situaciones vitales uno puede reaccionar de determinadas maneras que huye de la realidad porque no la puede manejar, ¿no? La enfermedad tiene que ver con esa incapacidad de adaptarse a la realidad, de poder manejar situaciones que ya digo que va a pasar en todas las personas a lo largo de la vida porque todo el mundo tiene pérdidas, cambios, ¿no? Y es como uno afronta eso, ¿no? Y a veces es como si uno estuviera aún sujeto a ese lugar infantil donde no puede, es incapaz, no puede, ¿no? Y a veces también en la ansiedad habla de esa incapacidad, de esa inhibición que quiere y no puede, ¿no? Y ahí es donde necesita de esa escucha profesional que le ayude a elaborar ciertas cosas, ¿no? Ya poner en palabras ciertas fantasías, ya uno le mejora, ¿no? Es producir esa transformación en uno, ¿no? Como el niño va aprendiendo a dar esos pasos, también el adulto a veces regresa a lugares donde no ha podido reaccionar de otra manera y es como un mecanismo que la misma persona pues recurre sin controlarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo es una cuestión
inconsciente, ¿no? Le pasa sin saberlo, ¿no? Sin poder manejar eso. Y precisamente es eso, es la tendencia a querer controlarlo todo. No se puede, no se puede. Estaba yo pensando, preparando un poco en la entrevista, ¿tiene que ver la educación que recibimos de pequeños con la manera de afrontar de adultos pues esas situaciones de ansiedad o de angustia? Te diría que sí y no. Sí y no en el sentido de que, claro, la primera huella que nos imprimen son nuestros padres, las relaciones con nuestros familiares. Y sí que es cierto que hay modelos que tomamos de los padres, ¿no? Maneras de reaccionar. Por eso es tan importante también que los padres tengan una adecuada salud mental, ¿no? Porque es el primer modelo. Lo que pasa que luego, cuando pasa el tiempo, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces yo he escuchado a mucha gente que culpa a esos padres que tuvo por la vida que está desarrollando. Y no es así, ¿no? Es a veces una tendencia que hay de transformar también nuestro discurso, ¿no? Nuestra responsabilidad. Claro, ¿no? es como eludir, ¿no? Han sido ellos por la educación que yo tuve porque yo soy así. No, ellos lo han hecho lo mejor que han podido. Y luego uno es el que también tiene que trabajar, tiene que tomar la responsabilidad. Y precisamente la ansiedad tiene que ver con eso, ¿no? Uno no tomar las responsabilidades, que también hay que cuidar su salud mental. También tenemos otros ejemplos y que muchas veces no es los padres que he tenido, son los que yo me construyo interiormente. Ojo, que esto es muy importante, porque incluso cuando hablamos de las cosas no es lo que me pasa, es lo que yo digo de lo que me pasa. A veces transformamos, modificamos ciertos recuerdos o tomamos frases que nos convienen a nosotros para justificarnos, porque seguro que hay otras cosas que han hecho muy bien y que me han transmitido muy bien. Pero a veces tomamos esas frases como bandera para no dar cuenta que hay algo en mí que se tiene que transformar. Y curarse tiene que ver con transformarse, y la vida también tiene que ver con transformarse, con trabajar nuestro cambio constante ante la realidad, porque no podemos reaccionar como cuando éramos niños, y a veces que hay una intolerancia a ese cambio, y uno reacciona, la ansiedad tiene también que ver con reaccionar de manera infantil a situaciones que ya no van, ¿no? Que ya es un modelo que se nos ha quedado a nosotros obsoleto y que nos sirvió en un momento, en una época de nuestra vida, pero que ahora toca transformarnos. Entonces hay que hacer, la salud tiene que ver con hacer un trabajo psíquico, y trabajar tiene que ver con hablar en el diván de un psicoanalista para elaborar todos esos conflictos psíquicos que uno desconoce de sí, pero que se muestran en cómo uno vive, en cómo uno habla, en cómo va dando esos pasos vitales. Ahí vamos a mostrar nuestra verdad, y eso no lo vamos a poder esconder jamás. Siempre va a haber alguien que te lo pueda escuchar. ¿Cómo podemos empezar a trabajar en ello? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, me parece importante pedir ayuda de un profesional, de un psicoanalista, ¿no? Pero para dar un consejo así un poquito general, ¿no? Que sabemos que hay personas que tienen un camino para acceder, ¿no? Que también está disponible. Es importante cuidarse, dar cuenta de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y que las cosas que nos pasan también tienen que ver con nosotros, y que la manera que tenemos de reaccionarnos, de reaccionar ante ciertas situaciones, es el cultivo de mucho tiempo que no nos hemos dado cuenta. Es una señal que nos está diciendo, mira, algo pasa aquí, que tu manera de reaccionar ante una situación igual es en ti una hostilidad reprimida, unos deseos que uno no puede tolerar de sí mismo, y se escenifican en forma de síntomas. Los síntomas son una solución a algo que a uno le pasa. Entonces, te puede servir, te puede decir relajación, ¿no? Relajarte, pero el problema va a estar ahí, no se va a transformar. O bueno, hacer deporte también, ¿no? A uno, el ejercicio físico, cuidar de su cuerpo también es importante, pero sobre todo eso, esa cuestión de saber que la vida es incertidumbre, ¿no? Y que hay cosas que uno no puede controlar. No puede uno un poco que no puedes tener todo bajo control. Es imposible, es que es imposible, y uno no puede anticiparse a las cosas, porque eso va a generar, es como si uno se quisiera vacunar contra la vida, ¿o no? O a veces hay frases que escucho, ¿no? Dice, yo es que pienso mal para que luego, cuando me vengan las cosas buenas, estar mejor. Pero es que, claro, eso es un masoquismo, ¿no? Estás continuamente alimentando un miedo y un lugar de sufrimiento, que hay otras formas de vivir, ¿no? Claro. Que tolerar la incertidumbre. Las técnicas para ir, pues, en esta vida, ¿no? Haciéndolo lo mejor posible y aceptar las cosas que te van pasando. Claro, pero es interesante eso de las técnicas, ¿no? Porque queremos tener un manual para la vida, unas instrucciones, y cada persona es diferente. Es aprender a conocernos, aceptar la realidad que nos viene, como bien indicas, ¿no?
pero que no hay normas generales para todo. Uno tiene que descubrir su propia forma, ¿no? Entonces, a veces uno va con un manual queriendo aplicar esto, si me pasa tal cosa, quiero hacer tal otra, y eso también habla de esa necesidad de control. Y la creación tiene que ver con dejarse llevar, entregarse, no saber uno qué le va a pasar, esa sorpresa, que eso también es lo que le proporciona el goce al ser humano. Y a veces tenemos tanto miedo de lo que podemos llegar a sentir que no nos entregamos a la vida, ¿no? Y hay que vivir, que vida tenemos una. Laura, pues nos vamos a quedar con ese mensaje que me ha encantado. Sí. Gracias por venir un día más aquí a Torremolinos en Abierto, y la verdad que es un tema súper interesante, y hoy todo el mundo a vivir la vida, por lo menos hoy. Claro, hay que entregarse al vivir. Entregarse a lo que venga. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues con este mensaje tan positivo terminamos el programa de hoy.